Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre la morfofisiología cardíaca. Seguiremos con la morfología del corazón, en la cual tenemos a la cara anterior o externa, la cara pulmonar y la cara diafragmática, en la cual podemos ver que entre la cara pulmonar o la cara diafragmática hay mayor masa muscular, en la cual va a ejercer presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha para que la sangre llegue al resto del corazón. Seguiremos con el recorrido de la sangre empezando por la aurícula derecha, que va a ser llenada por la vena cava superior y la vena cava inferior, pasando por acción de la gravedad al ventrículo derecho, y la sangre que quede va a ser bombeada al ventrículo derecho, generando el primer ruido cuando la válvula tricúspide se cierre. Después, la sangre que quede aquí en el ventrículo derecho va a pasar por la válvula pulmonar a las arterias pulmonares derecha e izquierda, para que la sangre se oxigene, generando la hematosis o, o oxigenación pulmonar, para luego regresar por las venas pulmonares, tanto de la derecha como la izquierda, a la aurícula izquierda, para luego pasar al, ah, al ventrículo izquierdo por la válvula mitral, para luego, por acción del bombeo, vaya a pasar por la válvula aórtica a la arteria aorta, para que esta pueda repartirse por el resto del cuerpo. Este, y como podemos ver, la arteria aorta tiene una pequeña curvatura que esta después va a ir para abajo, repartiendo la sangre a todo el corazón. Tanto también que vemos que tiene como tres, eh, tres ramificaciones de la arteria que van a ir para la cabeza, cuello y para nuestro, sí, cabeza y cuello. Había olvidado mencionar que el corazón se va a irrigar solo por las arterias coronarias que derivan de la arteria aorta. Eh, también, siguiendo con el ciclo cardíaco, es la secuencia de eventos eléctricos y mecánicos que ocurren en un latido, entre contracciones de los ventrículos, entre la sístole y la relajación y llenado como la diástole. Por la parte de la sístole, tenemos que su contracción empieza en la fase isovolumétrica, provocando el primer ruido. Los ventrículos comenzarán a contraerse con las válvulas atrioventricular, mitral y tricúspide, estando cerradas, y las válvulas semilunares, aórticas y pulmonar aún cerradas también. Como las válvulas están cerradas, el volumen ventricular no cambia, pero la presión intraventricular sube rápidamente. Seguimos con la eyección ventricular. Cuando la presión ventricular supera la presión arterial en aorta o tronco pulmonar, se abren las válvulas semilunares y comienza la eyección de la sangre. Esta eyección suele dividirse en dos periodos: la eyección rápida eh, o máxima, en la cual el flujo alto, empezará un flujo alto al inicio de la eyección, cuando la diferencia de las presiones es mayor. Y tenemos la eyección reducida, en la cual esta seguirá hasta el final de la sístole, generando un gasto que disminuirá. Um, Seguimos con la fase de la diástole, en la cual relajará isovolumétricamente, generando el segundo sonido. Tras la eyección, los ventrículos se relajarán, las válvulas semilunares se cierran cuando la presión arterial supera la ventricular. Igual que antes, durante unos instantes las válvulas estarán cerradas y el volumen ventricular no cambiará, pero la presión disminuirá durante este proceso. Eh, Seguimos con el llenado ventricular. Cuando la presión ventricular ya baja, las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide se abrirán y y entrará la sangre desde las aurículas. El llenado tendrá tres etapas. El llenado pasivo o rápido: al abrirse las válvulas, entrará la mayor parte de la sangre de forma rápida. El llenado pasivo o lenta: el flujo disminuirá y la entrada se volverá lenta. El llenado activo o contracción
aureote- auro- auro- auricular. Al final de la diástole, las aurículas se contraen en la parte de sístole auricular, empujando el último volumen en contracción activa que terminará de llenar el ventrículo antes de la siguiente sístole. Tenemos el sistema eléctrico del corazón. Entre el nódulo sinoarticular, también conocido como el marcapasos del corazón, tenemos al H de Bachmann, tenemos al nódulo auriculoventricular y al H de His, también como en la cual ellos se van a dividir para las fibras de Purkinje. Si en un caso el marcapasos del corazón queda entre 60 y 100 de frecuencia cardíaca deja de funcionar, este será relegado por el nódulo auriculoventricular que da entre 40 y 60 entre frecuencia cardíaca. Pero el corazón no va a trabajar activamente como si estuviera trabajando con el marcapasos del corazón, ya que el gasto cardíaco se va a ver reducido y por la cual la persona puede trabajar, pero normalmente, pero con una actividad más leve o con menos trabajo físico porque esta se puede llegar a desmayar. Y si en el caso que el nódulo auriculoventricular deje de funcionar, será reemplazado por el H de His, que da entre menos de 40 de frecuencia cardíaca, ya que al momento de que esto sea reemplazado, la persona puede vivir tranquilamente, pero solamente por un corto tiempo limitado, ya que eh, la frecuencia cardíaca se va a ver más mayormente disminuida y no va a no va a bombear la sangre de manera efectiva para el gasto normal que necesita una persona y esta sangre posiblemente no vaya a llegar al resto de nuestro cuerpo, por lo cual va a necesitar un marcapasos artificial posiblemente. Después tenemos a las ondas, también que son parte del sistema eléctrico del corazón. Tenemos a la onda P, que sería la despolarización auricular, en la cual estas van a empezar a trabajar cuando los aurículas se contraigan y empujen la sangre hacia los ventrículos. Tenemos el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, en la cual tenemos que la Q representa a la primera deflexión negativa, la R a la gran deflexión positiva y la S a la deflexión negativa que sigue al R. El complejo QRS es el más alto porque la masa muscular ventricular es grande. Tenemos a la onda T, que representa a la repolarización ventricular, que ocurre mayormente en el corazón. Los ventrículos terminarán su contracción y comenzarán a relajarse, para luego esto se vaya a volver a repetir, como podemos ver aquí en el gráfico. Empezamos con el Q, con el P, para seguir con el Q, seguimos con la S y terminar con la T, para luego nuevamente seguir con el ciclo. Muchas gracias.